Continuando con la serie de estudio de los siguientes domingos, las religiones del mundo, hemos podido observar cómo las personas de distintas religiones ya no se encuentran a grandes distancias, unas de otras, tanto hindúes, budistas, musulmanes y cristianos hoy en día conviven bajo una misma ciudad. Hoy en día también podemos ver cómo distintas personas se visten de manera particular, haciendo alusión a cada religión. Hoy en día estas barreras ya no están tan definidas como en un tiempo. Ahora, tanto budistas, musulmanes, cristianos, testigos de Jehová, no solamente son vecinos, también son compañeros de trabajo. No solamente son compañeros de trabajo, sino que también podemos encontrar algunos familiares que practiquen esta religión. Por tal motivo, en la mañana de hoy continuaremos con nuestra serie de estudios respecto a las religiones del mundo. Este estudio, hermanos, de las religiones del mundo ha sido una disciplina académica que durante un largo tiempo ya eruditos y misioneros y grandes académicos han realizado y han aportado muchas contribuciones, no solamente en literatura, sino también en conferencias. Pero, en particular, creo que la mejor forma de entender mayormente el ámbito de cada una de estas religiones es en la sociedad, es conviviendo, es relacionándonos con las personas que profesan una religión distinta a la de nosotros, con el compañero de trabajo, con el familiar, con el vecino, con la persona que conocemos en un taxi. Es la mejor manera de entenderlos, escuchándolos, lo que ellos enseñan. Así podemos comprender un poco cuál es su cosmovisión de la vida, cuál es su aporte ante Dios Creador y ante nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera, de manera práctica, ya no académica, nosotros podemos llevar el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, de la redención a cada una de esas personas. Ese es el motivo principal por el cual estudiamos estas distintas religiones. No solamente entenderlas para decir, bueno, ya tengo un poco de conocimiento, sino, hermanos, para cumplir lo que conocemos en Mateo 28:19 como la gran comisión, siendo nosotros columnas y baluartes de la verdad en esta tierra. El tema que nos corresponde en la mañana de hoy es el Islam. Este tema estará dividido en dos partes. En la primera parte, que es este domingo, trataremos las generalidades del Islam. Les agradecería, amados hermanos, que pudiésemos esperar hasta el final para aportar, para hacer preguntas y así de esta forma poder desarrollar de una mejor manera el tema. De todas formas, dentro del programa, dentro del esquema, hay una parte en donde necesito de su ayuda, de su participación, porque es donde entramos a confrontar el conocimiento bíblico con lo que el Islam enseña. El siguiente esquema nos ayudará mucho a entender de manera sencilla una religión tan compleja y tan amplia. Primero, la definición e historia del Islam. Eso es lo que trataremos en primer lugar. Definición e historia del Islam. Segundo, doctrinas y creencias del Islam. Segundo, doctrinas y creencias del Islam. Y en tercer y último lugar, con la ayuda de Dios, si alcanzamos, el Islam en contraste con el cristianismo. Es allí donde necesito de sus aportes, porque no solamente voy a estar leyendo el pensamiento del Islam con respecto a Dios, con respecto al pecado, con respecto a nuestro Señor Jesucristo, sino que quiero escuchar también de ustedes qué enseña la Biblia para confrontar estas clases de doctrinas que enseña el Islam. Bueno, iniciamos con la definición e historia del Islam. Si le preguntamos a un musulmán cuándo empezó el Islam, seguro que nos contestaría algo como: es tan antiguo como el tiempo, es tan antiguo como la creación de Alá, tanto antiguo como Adán, Abraham, Moisés. ¿No era Abraham mismo musulmán? ¿Y no fue su hijo Ismael el padre de la raza árabe?
¿No estableció Alá pacto con Ismael por todas las generaciones? ¿No encontró Agar agua para Ismael en el pozo de Sam en la Meca, lugar que se convirtió en el corazón del mundo musulmán? ¿No se halló en Qumrán la palabra eterna e inmutable de Alá, revelada en árabe? Todos estos argumentos forman parte de la teología musulmana, de la doctrina musulmana, del Islam. Pero, ¿qué es el Islam en su definición estricta del término tal como el Islam? Quiere decir, amados hermanos, sumisión, rendición o dedicación a Dios. Tengámoslo presente, sumisión, rendición o dedicación a Dios. Eso significa el Islam. Por tanto, las personas que practican el Islam no los vamos a llamar islamitas. Los vamos a llamar musulmanes, así como los llama la historia. ¿Y qué es un musulmán? Es alguien que se somete a Dios y que obedece las leyes y mandamientos obligatorios islámicos. Eso es un musulmán. Los términos musulmanes, o los propios musulmanes, afirman que el término como tal simboliza paz, simboliza bienestar o salvación. Cuando en árabe encontramos las letras traducidas a nuestro idioma S, L y M, como Islam tiene las mismas raíces de salam, que significa paz. Ahora, no entraremos al por qué vemos tanta guerra y tanta violencia en medio de estas religiones. Ya tendrá su momento oportuno para tratar acerca del tema. Primero, vamos a tratar de entender la religión como tal. Si queremos comprender de mejor manera las características y las creencias del Islam, debemos, amados hermanos, en primer lugar, definir quién fue su profeta. ¿Quién fue su profeta? ¿Cuál fue el libro sagrado al cual ellos rinden autoridad, del cual ellos se basan, y el patrón de conducta moral? Para eso voy a definirlo de manera breve. Su profeta es el profeta Mahoma. Vamos a hablar no solamente de la historia de Mahoma en este momento, sino también un poco de su libro sagrado, que es el Corán. Lo que para nosotros, como libro sagrado, y no solamente como libro sagrado, sino como única autoridad de verdad, es la palabra de Dios, la Biblia. Para el musulmán, en el Islam, el Corán es la palabra inmutable e inalterable de Alá. Debemos tenerlo presente. Ya me adelanto a las comparaciones y a los contrastes, pero a veces es necesario para tener un poco de claridad en el asunto. El trasfondo y las primeras etapas de la vida de Mahoma. Vamos a conocer un poco de este personaje. Personaje que todos sabemos que no vive, sino que ya ha muerto. Mahoma nació alrededor del 570 después de Cristo, en una familia de la tribu de Quraysh. Nació en la rica ciudad mercantil de la Meca, importante centro comercial donde se conectaban no solamente vías terrestres importantes, sino también marítimas. El padre de Mahoma murió antes de que Mahoma naciera. Su madre murió cuando Mahoma tenía apenas 6 años de edad. Y entonces Mahoma fue encargado en cuidado de su abuelo, el cual no tardó mucho tiempo en fallecer. Y quedó Mahoma bajo la crianza de su tío llamado Abu Talib. Poco se sabe de su infancia y de su juventud, solamente estos meros apuntes. Ya adulto, Mahoma se convirtió en un destacado miembro del gremio de mercaderes de la Meca. Le llamaban Al-Amin, el digno de confianza. Podemos ver en este personaje que era un personaje entregado de manera excelente a todo lo que hacía. Mahoma, en este trabajo o en esta labor de ser mercader, tuvo muchas relaciones, conoció a muchas personas, entre esos judíos y cristianos. Recuerden que los judíos también eran buenos comerciantes y se habían establecido en las ciudades comerciales. ¿Qué pasó entonces? Mahoma estaba muy relacionado con la historia del pueblo judío, con los términos de los judíos y con todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Pero también vemos una relación de Mahoma con los cristianos
cristianos que provenían de Arabia y ya lo habían traído, ellos habían sido expulsados, o habían huido, perdón, del Imperio Bizantino como víctimas de todas estas controversias doctrinales y cristológicas de aquella época. Pero, ¿qué pasaba en particular con estos cristianos con los cuales Mahoma se relaciona? Eran cristianos que no traían un conocimiento sólido de la verdad, que no traían una doctrina estable con respecto al Evangelio. Por tal motivo, el acercamiento que Mahoma tiene hacia el cristianismo es totalmente errado. Tanto así que podemos encontrar declaraciones con respecto a la Trinidad como un ejemplo. Para Mahoma la Trinidad no era Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que era Padre, Hijo y María. No existía el Espíritu Santo para Mahoma. Tanto después podemos observar que el Espíritu Santo es catalogado como el ángel Gabriel para el Islam. Ahora, en esta actividad comercial de su vida ya adulta, casi 25 años, el joven Mahoma conoce una rica viuda, Khadija, que le confió sus caravanas, y cuando Mahoma cumplió 25 años, premió su fidelidad casándose con él. Este Mahoma tuvo una vida matrimonial exitosa. Mientras Khadija estaba viva, él no tuvo otra mujer, simplemente fue ella, con los cuales tuvo alrededor de 7 hijos. Mahoma, después de la muerte de Khadija, 25 años después aproximadamente, vemos a este profeta del Islam concentrado en una nueva etapa de su vida. ¿En qué consistía esta nueva etapa de su vida? Ya de edad de 40 años empezó a tener visiones que le convencieron que Alá tenía una misión especial para él. Quiero recordar que el Islam, organizado y como religión sistemáticamente, sí pudo ser a partir de la predicación de Mahoma. Pero estos árabes ya creían en un Dios superior, creador del cielo y de la tierra, al cual llamaban Alá. Pero no solamente creían en Alá, sino que también tenían otra cantidad de dioses. No solamente dioses, sino también de astros, estrellas, lunas, piedras preciosas, a los cuales ellos adoraban incluso más que Alá. ¿Qué hace Mahoma, hermanos? Mahoma, al recibir esta revelación directa de Alá por el ángel Gabriel, comienza a sistematizar las doctrinas o las creencias del Islam. ¿Cuáles fueron sus primeros conversos? Obviamente, su esposa fue la primera que creyó en esas revelaciones que había recibido Mahoma. Un sobrino, Ali Aban Abud, quien solo tenía 9 años de edad, y su hijo adoptivo Said, que había sido su esclavo. El primer hombre de edad adulta que aceptó la fe en el Islam fue Abu Barak, un rico mercader que fue uno de los conversos más importantes de aquella época, entre el 610 y el 613 después de Cristo. En ese transcurso se convirtieron, aparte de Abu Barak, solamente 50 personas. 50 personas. Recordemos o tengamos en cuenta que el Islam es una religión misionera, una religión que no solamente se encierra en 4 paredes, sino que cuyo propósito es conseguir territorio a través de la propagación de sus enseñanzas y del reclutamiento de adeptos. Ahora, conociendo un poco el pensamiento de Mahoma y cómo llegó la revelación, sé que no vamos a alcanzar en esta clase a hacerlo a profundidad, pero ya tenemos una idea. Veamos el libro sagrado del Islam, el Corán. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra directa de Alá revelada a Mahoma durante los últimos 23 años de la vida del profeta. ¿A través de quién? Del ángel Gabriel. Los musulmanes tienen una especial reverencia por el Corán. Una especial reverencia por el Corán. Y esto a una exhortación y a manera de paréntesis, no con el ánimo de decir que ellos son mejores que nosotros, sino con el ánimo de recordar o recordarnos a todos nosotros
que también debemos tener una reverencia especial con la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, no solamente dentro de la congregación y cuando compartimos como iglesia, sino también a diario. Recuerde, de la forma como Josué fue encomendado, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que cada domingo, no, dice de día y de noche meditaremos en él. Cierro el paréntesis. Contenido del Corán. El Corán es más o menos igual de extenso que el Nuevo Testamento. Los capítulos son llamados asuras o asoras. Fue revelado a Mahoma por el ángel Gabriel. El profeta no recibió la revelación de manera ordenada o sistemática ni cronológica. Lo que hace Mahoma y sus posteriores a él es organizar el contenido del Corán por extensión. Los capítulos están organizados por extensión, desde los más extensos hasta los menos extensos. El Corán está dividido en 114 asoras, ordenadas no cronológicamente. Contiene o su papel fundamental en la vida del musulmán es similar al papel que cumple la palabra de Dios, la Biblia, en el cristianismo. Una de sus primeras asoras, manera de ejemplo, dice lo siguiente: la alabanza a Dios, Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso, dueño del día del juicio. A ti te adoramos, a ti te pedimos ayuda. Condúcenos en el camino recto, camino de aquellos a quienes has favorecido, que no son objetos de tu enojo y no son los extraviados. Declaraciones como estas, oraciones como estas, son las que podemos encontrar en el Corán. Ahora, esto es una oración elevada desde el profeta hacia el propio Alá. Pero el resto del Corán, los musulmanes lo toman como la palabra directa de Alá. Allí no hay intervención humana en esa revelación. Irónico, pero la pregunta es quién lo escribe. Pero para ellos, Mahoma es un profeta superior y especial a todos los demás profetas contados en el transcurso de la historia del Medio Oriente, en el cual también incluimos a Jesucristo. Porque podemos ver dentro del Corán que él pide perdón a Alá por los pecados, a pesar que en el Islam Cristo es considerado un profeta sin pecado, diferente a los demás. No es considerado el Hijo de Dios ni Dios mismo, sino un simple ser humano. Y más adelante vemos contradicciones, vemos mitos históricos o errores históricos y mitos del Corán, para que tengamos una idea del contenido de este libro. El Corán contiene algunos datos históricos que parecen no coincidir con los datos históricos de la Biblia. A continuación vamos a decir algunos. Primero, podemos encontrar dentro de las horas algo como esto: un cuervo enviado por Alá mostró a Caín cómo enterrar a su hermano Abel. ¿Dónde encontramos eso en las Escrituras? No lo vamos a encontrar, hermano, no lo busque. Segundo apunte: 2 ángeles, Harut y Marut, enseñaron a los babilonios el arte de la magia. Tercer apunte: Salomón hablaba con pájaros y las hormigas. Otro: 3 hombres durmieron con un perro en una cueva durante unos 300 años, que coincide con una fábula cristiana apócrifa. Por último, Jesús habló desde la cuna. Desde que Jesús nació ya él hablaba. Hacía pájaros de arcilla y les daba vida. Esta anécdota también aparece en el Evangelio apócrifo de Tomás. Datos curiosos acerca del Corán y de su contenido. Aún así, vemos hoy en día que la gente fielmente cree a todas estas religiones. Pero ya nosotros sabemos el por qué esto sucede y no nos vamos a frustrar en ello. Simplemente confiemos que la única palabra revelada de Dios al hombre es la Biblia, a través de hombres imperfectos, de hombres comunes y corrientes, pero con una diferencia: con la intervención del Espíritu Santo de Dios en la preservación de su palabra y de la unidad y del mensaje de ella.
En eso nosotros confiamos, en que por más de muchos años, 1400 años alrededor, en diferentes ciudades, con diferentes personas, de diferentes estratos sociales, la Biblia, la palabra de Dios, guarda una unidad absoluta en cuanto al tema de la redención de Cristo para el hombre. En eso nosotros confiamos. Segundo punto, doctrinas y creencias del Islam. Existen 6 bases, 6 pilares, 6 fundamentos principales de esta religión. El primero de ellos es Alá. El punto central del Islam es la unidad de Alá. Para el musulmán, Alá es un Dios, simplemente uno. No existe la Trinidad en el Islam. La Trinidad para el musulmán es considerado idolatría. Es considerado el pecado más grande. Es considerado politeísmo. Obviamente, ya conociendo un poco de la historia de la persona que ha escrito el libro, que no es ningún ángel Gabriel, ni tampoco hay un Dios directamente revelando en esto, encontramos un entendimiento erróneo, no solamente de la historia del pueblo judío, sino también del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los musulmanes niegan la Trinidad y el señorío de Cristo. Interpretan que Jesús era hijo de Dios interpretan que Jesús era hijo de Dios de una forma literal. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tuvo relaciones con María físicamente. De esa forma ellos interpretan la relación de Cristo con Dios como hijo. Jesús aparece en el Corán como un hombre que hacía milagros increíbles y como uno de los grandes profetas. Pero Jesús no es hijo de Dios en la forma en que nosotros creemos. Los musulmanes creen que Alá creó el cielo y la tierra en 6 días, pero que aún continúa creando. Pero, ¿por qué dicen esto? Porque ellos quieren hacer un contraste entre Alá y nuestro Dios. Cuando Dios dice, y en el 7º día descansó, ellos dicen, Alá no descansa porque Alá no está cansado. Simplemente Él continúa creando. Ya ven, el contraste simplemente es para colocar en un puesto superior a Alá que al Dios del cielo y de la tierra. Obviamente, vemos una comprensión errada acerca del descanso y del reposo de nuestro Dios. No es un descanso físico, pero bueno, eso es otro tema. Segundo pilar, ¿qué cree el Islam con respecto a los ángeles? El Corán da mucha importancia a los ángeles, y aquel que niegue su existencia es un infiel. Han sido creados de la luz, son siervos de Alá y los que revelan la voluntad de Dios. El más importante es el ángel Gabriel, quien ha revelado o quien ha sido vocero de Alá para revelar su palabra inmutable al profeta Mahoma. Ahora, vemos otros ángeles. El más importante es Gabriel, pero también los ángeles han dado fuerza a Jesús. Otros arcángeles son Miguel, el proveedor, Israfil, el que anuncia el juicio final, Israel, el guardián que cuida a los fieles cuando mueren. Ellos tenían una creencia peculiar de los ángeles. Decía que cada musulmán tenía a su disposición 2 ángeles, uno a la derecha y el otro a la izquierda. El de la derecha recordaba o transmitía a Alá las virtudes y las buenas obras de aquel musulmán, pero el de la izquierda transmitía a Alá y también recordaba los pecados de este musulmán. Esta era una creencia particular. Hoy en día hemos visto varias congregaciones que aún guardan ese tipo de creencias de manera errada, a mero sincretismo religioso, y también piensan que físicamente siempre hay 2 ángeles, una a la derecha y otro a la izquierda, ignorando, hermanos, que Dios mora también en nuestros corazones. Ahora,
Hay otra particularidad en esta creencia en cuanto a los ángeles. Cuando un musulmán moría, entraba en algo, para explicarlo de una mejor manera, y en un término conocido como en un limbo, como lo enseña la Iglesia Católica. ¿Qué pasaba? Mientras ese musulmán estaba en el limbo católico, habían dos ángeles que, de acuerdo a la balanza de las buenas obras o de las malas obras, esos dos ángeles tenían tareas fundamentales. Y una de las tareas fundamentales eran, si tenía o la balanza pesaba más para las malas obras, ellos tenían el mandato de castigarlos, golpearlos, mientras estaban muertos. Y se decía que a veces hasta los animales escuchaban los gritos de los musulmanes muertos, que estaban siendo golpeados eternamente no, sino hasta el día del juicio. En el día del juicio había otra definición. Bueno, si se consideraba, o Alá consideraba en su omnipotencia, que ellos tenían que ser perdonados, así no, ahora sí había una condenación eterna. El paraíso del musulmán es distinto al paraíso que la Biblia enseña. El paraíso del musulmán es un paraíso materialista, de placeres, no solamente de placeres en cuanto a bebida, comida y a cosas que los ojos pueden ver, sino también de placeres sexuales. Ese era el paraíso para los musulmanes. Y el Corán habla aún más explícitamente de ese paraíso que la misma Biblia, del paraíso que Dios ha prometido. Es irónico, pero ahí podemos ver que no hay revelación directa de Dios en esta religión. Ya hasta ahora, solamente con dos pilares fundamentales del Islam, hemos podido ver cómo esta religión se convierte no solamente en un falso evangelio, porque no es llamado así, pero sí en un camino de perdición, en un camino que conduce directamente a la verdadera condenación eterna. Tercer pilar, las escrituras. Los judíos, los cristianos y los musulmanes son conocidos como la gente del libro. ¿Por qué? Porque para ellos hay una autoridad aquí en la tierra y es un libro sagrado. La Biblia para nosotros, el Corán para el musulmán. Los musulmanes creen que la ley fue revelada a Moisés, los salmos a David, el evangelio a Jesús y el Corán a Mahoma. Pero aseguran que los judíos y los cristianos modificaron sus propias escrituras y la interpretaron de una manera errada. Y por eso Alá envió el Corán, para sintetizar y para dar punto final a todas estas revelaciones. Por tanto, el Corán es la palabra inalterable de Alá. ¿Qué piensan ellos como cuarto pilar con respecto a los profetas? Ya hemos adelantado un poco acerca de eso. Ellos reconocen muchos profetas que también nosotros reconocemos. E incluso reconocen a Jesús. Y Jesús aparece en varias ocasiones mencionado en el Corán. Pero para ellos, todos estos profetas eran inferiores al profeta superior, que era Mahoma. Hay distintas ramas del Islam y algunos teólogos, algunos estudiosos y eruditos musulmanes argumentan que Mahoma no murió, que Mahoma también ascendió al cielo. Mas Cristo sí falleció, sí murió y está en la tumba. Hermanos, mediante los profetas, Alá en su misericordia se ha dignado intervenir en la historia de la humanidad. ¿Y de qué manera? A través del ángel Gabriel, entregándole el Corán sagrado a Mahoma, para que así posteriormente sea transmitido a los musulmanes. El día del juicio, otro pilar. El día del juicio es una de las enseñanzas básicas del Corán y está directamente relacionada con la resurrección. Encontramos en el Corán algo como esto: aquellos en cuya balanza pesen sus buenas acciones, aquellos serán bienaventurados. Pero aquellos en cuya balanza el peso de sus buenas acciones sea ligero, esos serán quienes se habrán perdido en sí mismos. En el infierno vivirán eternamente. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? Haciendo un análisis muy somero,
en cuanto a esta doctrina y contrastando con la doctrina bíblica? Obras. Obras para alcanzar salvación. Obras para alcanzar el favor de Alá. Buenas obras. Aunque en el Corán Alá se muestra distinto a Dios en una forma en que Alá sí perdona la maldad de los hombres, cualquiera que sea, eternamente. Es decir, la misericordia de Alá no tiene límites. Mas, en la palabra de Dios habrá un día en que Dios juzgará y en que la ira de Dios será derramada sobre todos aquellos que no creyeron en Cristo Jesús. La Biblia habla acerca de que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero recuerden, tardo para la ira quiere decir que es muy paciente, pero ya Él ha decretado un día en el que su paciencia no se agotará, pero su ira sí se manifestará sobre todos los incrédulos. Pero vemos en el Islam otra historia. En el Islam vemos que tienes que luchar, que tienes que hacer buenas obras, que tienes que cumplir y creer estos pilares, que tienes que cumplir ciertos ritos y ciertas actividades de acuerdo a la religión para poder ganarte el favor de Alá. E incluso se dice que las personas o los musulmanes que mueren en guerras santas van directamente al paraíso del Islam, en línea directa. Y ya vamos comprendiendo un poco la situación actual que en los próximos domingos será explicada. Ahora, por último está los decretos de Alá. ¿Qué pasa? Para el Islam, Alá no solamente interviene en la creación del hombre, sino que también ya ha decidido todas sus acciones. Alá es omnipotente. Y aquí encontramos también una problemática en cuanto a la responsabilidad de los musulmanes con el decreto eterno de Alá. Pero también vemos una contradicción, porque a pesar que Alá ya ha decretado todas las acciones, Él no tiene ningún problema con a los que no escogió, escogerlos después de acuerdo a sus buenas obras. ¿Por qué? Y me adelanto un poco. En el Islam no existe lo que nosotros conocemos como el pecado federal o el pecado representativo. Por lo tanto, para el musulmán que nace no es necesaria la redención, ni tampoco el sacrificio de alguien que interceda por ellos, lo que nosotros conocemos como la justificación por Cristo. En el Islam, hermanos, no existe lo que también conocemos como el pecado original, el pecado representativo, el pecado federal. No existe. El hombre o el musulmán nace con la capacidad de decidir hacer buenas obras o hacer obras malas y perversas. Y conforme a eso y de acuerdo a la balanza, Alá decide si son salvos o no son salvos. 5 pilares para terminar este segundo punto. 5 pilares prácticos que tienen dentro del Islam. Primero, la repetición del credo. Nosotros lo vimos atrás un poquito, parte de ese credo en donde dice la alabanza a Dios, Señor de los mundos, clemente, misericordioso, es necesario para el musulmán. Segundo, la oración. Ellos oran 5 veces al día, sagradamente 5 veces al día. Lo hacen con dirección a la ciudad donde se originó toda esta religión, que es la Meca, aunque anteriormente también lo hacían hacia Jerusalén. ¿Y qué pasa? ¿Por qué el cambio? ¿Acaso Alá se arrepintió y mandó a Gabriela que modificara el Corán? El cambio consiste en que Mahoma intentaba unificar y tener una conciliación entre varias religiones, entre esos el judaísmo y el cristianismo, para conseguir más adeptos. Pero ¿qué pasó? Los judíos, muy estrictos y muy cerrados, no negociaron con esa conciliación. Y entonces Mahoma, molesto, dijo:
Ya no más oremos mirando hacia Jerusalén. ¿Para qué? Miremos hacia la Meca. Y ellos 5 veces al día oran mirando hacia la ciudad santa para el musulmán. Hay otro pilar fundamental que todo musulmán tiene que cumplir y es el ayuno. El ayuno se hace en un día especial que es conocido dentro del mes del Ramadán. El ayuno es obligatorio para todos los hombres y mujeres mayores de 10 años que no padezcan enfermedades físicas o mentales. Las mujeres que estén menstruando, tienen flujo vaginal, tampoco pueden ayunar. Primordialmente esta es una disciplina moral y espiritual que todo musulmán tiene y es obligatoria. Lo otro, como pilar, es dar limosna. ¿En qué consisten las limosnas para el musulmán o para la religión islámica? No existe una etimología árabe satisfactoria para la palabra árabe limosna, que quiere decir zakat, derivada de la voz aramea zakut, que usaban los judíos. Zakat significa purificación. ¿Qué hacen los musulmanes? Suponen o apartan un 40% de su dinero y de sus mercancías anuales y un 10 o 20% de sus productos agrícolas. El musulmán es muy generoso en cuanto a sus dádivas para Alá. El musulmán también tiene la tarea no solamente de dar estos porcentajes, sino también de ser generosos y extender la mano a sus hermanos musulmanes también. Es algo que tal vez pudieron aprender de la generosidad que habla Pablo en las cartas. Es algo que también pudieron aprender de la generosidad que tenían los judíos y la hospitalidad que ellos tenían. Es algo que tal vez aprendieron del amor al prójimo que Dios enseña hacia los cristianos. Y ven que no es una religión original y una revelación directa, sino que lo que vemos aquí es un sincretismo. Y observemos que hasta ahora es algo muy somero, muy superficial lo que hemos estudiado. Como pilar fundamental es la peregrinación a la Meca, hecha por lo menos una vez al año, en su vida. Todo musulmán está obligado a visitar la Meca por lo menos una vez en su vida. Si no lo hace, hermanos, no tiene la opción de entrar en el paraíso. Así que los pobres, los musulmanes sin dinero, sin recursos, les toca difícil también. Bueno, es como esta doctrina, lo que vemos hoy en día acerca de las visitas y de estos tours santos hacia las ciudades de Jerusalén, y vamos a bautizarnos en el río Jordán porque allá tenemos mayor bendición de Dios y estamos más cerca y de forma directa hacia el pueblo original de Dios. No, hermanos, recuerden lo que la palabra dice: yo los he acercado al monte que no se puede palpar, a la Jerusalén celestial. Así que, hermanos, no se preocupen que si nunca van a Jerusalén, igual la salvación no depende de eso. Por último, el Islam en contraste con el cristianismo. Aquí sí pido que abran sus Biblias y necesito la participación de cada uno de ustedes. ¿Con qué motivo? Con el motivo que ejercitemos lo que hemos estudiado durante toda nuestra vida, para poder hacer defensa, para poder cumplir el papel de columnas y baluartes de la verdad de Dios. Y esto a manera práctica. ¿Qué cree el Corán en cuanto a Dios? Los cristianos como los musulmanes creen en un Dios, el creador del cielo y de la tierra. Pero hay una diferencia y vamos a encontrarla. Primero, el Corán dice que Alá es el creador del universo y de cada individuo, pero Él es trascendente. Él está separado de la creación y no hay relación entre el creador y la criatura. Para el Corán, Alá creó, pero no tiene relación permanente ni directa, ni constante con su creación y con sus criaturas. ¿Algún hermano que nos pueda aportar
¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Hermano Arturo. Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, separó Dios la luz de las tinieblas, etcétera, etcétera. ¿Leo todo? Bueno, sí, gracias hermano. No, hasta ahí, que se nos está agotando el tiempo. Vemos, en cuanto a lo que dice la Biblia, creó al hombre a su imagen y su semejanza. Él reveló su carácter en su creación a través de Jesús. Dice la palabra, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En esto encontramos una relación directa, no solamente a la manera como lo hizo con Adán, sino que Dios se humilló, haciéndose en forma de hombre, para habitar y caminar con nosotros en esta tierra. Hay una relación constante desde el principio. Aun cuando Adán y Eva fallaron, Dios los cubrió con pieles de animales. Aun cuando los había expulsado del Edén, Él permaneció fiel. Amados hermanos, por último, por cuestiones de tiempo y porque el próximo domingo, al hermano que le corresponde tratará mucho más acerca de este contraste entre lo que el Corán enseña y lo que la Biblia enseña. Por último dice, Alá no tiene hijos, Jesús no puede ser adorado como Dios, creer en la Trinidad es politeísmo, adorar más de un Dios es el peor pecado en el Islam. La Biblia lo dice y leo para ustedes, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En cuanto al testimonio bíblico, Jesucristo no fue solamente un profeta, sino el unigénito Hijo de Dios. Mientras que el Corán niega claramente la calidad de hijo en Jesús, el Antiguo Testamento anuncia las virtudes de ese Evangelio y el Nuevo Testamento lo confirma. Amados hermanos, tienen la tarea esta semana de poder investigar más acerca de esta religión. ¿Por qué? Porque es una de las religiones que tiene mucho concerniente a lo que nosotros conocemos como cristianismo y debemos tener mucho cuidado. Hasta hoy, aquí termina la clase. Vamos a orar y a darle gracias a nuestro Dios.